Ahí lo tenemos a Pedro Donoso. Pedro, querido, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Hola, Fernando, gracias por la invitación. Sí, ha sido complicado coordinar tiempos y sobre todo coordinar tiempos cuando estamos activos, digamos, ¿no? Hermano, 4 horas de actividad. Claro, y es tus tiempos, los tiempos de acá del estudio, los tiempos de la gente de producción, los tiempos de CENEL, que nunca son los que nos avisan. Es realmente complicado, brother. Además, en esta ciudad, yo sé que me reí ahora en la mañana, me acordaba de Meldman. Tú te acuerdas tú tienes mi edad, te tienes que acordar de Cartoon Network, que había la Superliga de la Acción y claro, había un personaje que se llamaba Meldman, que el único superpoder que tenía era derretirse. Sí, claro, los guayaquileños estamos así, hermano. Estamos al borde de derretirnos todo el tiempo. Es que es un calor infernal. Y aunque voy a decir algo que seguramente me hagan que me quiten mi nacionalidad serrana, es injusto que a los serranos nos corten igual que a los costeños la luz. Es decir, no es lo mismo no tener luz en Quito que no tener luz en Durango. Y peor la refrigeración de alimentos. Y sabes que el tipo de construcción también, ¿no? Techo de zinc, paredes de madera, familias muy grandes en los barrios populares en la misma casa. Un poco es la misma complicación que había en la pandemia, que nos decían, guárdense, ¿no? Pero ¿cómo guardas una familia de 10 personas en una casa muy pequeña, de una habitación, al mediodía, 3 de la tarde en Guayaquil? Es muy, muy, muy complicado. Pero yo creo que la injusticia, ¿sabes dónde está, Pedro? En los 180 kilovatios que te están condonando. Porque no es lo mismo consumirlos en la sierra que en la costa. Muy buen punto. Y finalmente, cuando yo he escuchado entrevistas de expertos, evidentemente porque no lo soy, decían que muchas veces, digamos, con las familias que no pueden tener, por ejemplo, aire acondicionado, lo que hacen es abrir la refrigeradora para, digamos, refrigerarse. Y eso es un impacto en el consumo de la electricidad brutal, ¿no? Entonces, claro, son condiciones distintas, son realidades distintas. Tuve una pareja que hacía eso en la playa, no había aire acondicionado, abría la refrigeradora y se acostaba en el piso. Era una cosa. Es que de verdad llega a unos calores tremendos. Oye, calores como los que tenemos en la política. El día de ayer el tema de Jan Topic estuvo muy, muy, muy movido, con declaraciones de varios candidatos, algunos apoyando y diciendo, oye, pero es que jueguen limpio, dejen participar a la gente. Otros ya entienden que Topic es el que va en crecimiento y le apuntan directamente a él. Veíamos al general Víctor Arauz decirle, oiga, usted sabe de controlar la seguridad en las garitas y de pedir cédulas, yo soy el que sé de controlar la seguridad en las calles. Se empieza a calentar la campaña y esto incluye al contencioso electoral. Pedro, ¿cómo lo analizas desde hoy? Yo creo que esa es la parte más importante. Digamos, cuando he recibido, por ejemplo, el estudio de perfiles de opinión, que es el último que han publicado, pero además que vale la aclaración, es realizado el 8 y 9 de octubre, sí, que no es lo mismo que ahora, ¿no? Yo siempre planteaba esto en entrevistas, en conversaciones, ¿no? No siempre hay que electoralizarlo todo. Es decir, aún falta mucho para el proceso eleccionario y hay una campaña verdadera y real que no estamos viendo, que es cómo afecta los apagones, la crisis, a un gobierno que tiene que vivir de la relación con otras funciones del Estado. Es decir, lo que quiero decir es, si bien es importante finalmente a la luz de los electores que no haya luz, ¿no es cierto? El Novoa se puede desgastar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es finalmente el Tribunal Contencioso Electoral va a fallar en favor de los intereses de un gobierno en declive o de los intereses de un gobierno en no declive. Porque no es lo mismo el Daniel Noboa del 80% con el Daniel Noboa del 40%. Lo mismo la Fiscalía, lo mismo la Justicia, lo mismo la Contraloría, lo mismo finalmente la Asamblea. No es lo mismo tú enjuiciar a una ministra del Interior del Noboa del 80% con el Noboa del 40%. Para mí ahí está la clave, porque para el 5 de febrero falta mucho, digamos, ¿cierto? El punto es que incluso el ecosistema puede cambiar dependiendo de cuán fuerte o cuán débil se convierte el gobierno. Creo que ese finalmente es la discusión que hay que tener. Y él está consciente de eso. Me refiero a él, al presidente, que al final del día, salvo haciendo abstracción de la ministra Manzano, es quien ejecuta vocería sobre su gobierno. No hay mucho más. Él está consciente de eso, porque yo no noto que su actitud haya cambiado del 80% al 40%. Él se percibe a sí mismo como alguien que dispone, entre otras instituciones. Al menos esa es la impresión que a mí me queda. No sé, no te sabría decir si el gobierno lo entiende finalmente.
porque parte de querer administrar bien la crisis finalmente sería el poder recomponer su poder, su legitimidad, ¿verdad? En una crisis que en verdad es mi experticia, ¿no es cierto? Tú tienes, el gran reto que tienes que tener, ¿no es cierto?, es administrar en un poco margen de maniobra el gran daño que te puede ocasionar. Pero además, ¿qué se juega en una crisis? Se juegan dos cosas, el poder de la legitimidad y la legitimidad del poder. Cuando tú ya no tienes el poder finalmente que dices que tienes, ya la gente, no la gente, sino las funciones no te respetan, digamos. Y cuando no te respetan, ya no te hacen caso y empiezan a buscar a quién hacer caso. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, finalmente, el juego de poder aquí es qué tan débil es Noboa y qué tan fuerte es Topic para fallar finalmente en contra o a su favor, digamos, ¿no? Es decir, por eso el contexto es fundamental para saber qué es lo que va a suceder. Más allá de que la discusión es jurídica y todo lo que querramos, pero creo que no hay que ser inocentes, hay un juego político aquí detrás. Pero claro, el punto es que si finalmente las elecciones eran con el Noboa del 80%, ¿no es cierto? Otro podría ser el desenlace frente al, yo insisto, el Noboa del 40% con apagones encima. No, y tal vez en el camino ni se lanzaban algunos candidatos, ¿no? Si sostenía sus números tan sólidos. Exacto, ese es el punto. Es decir, la configuración de la papeleta tiene que ver con la legitimidad de quién está ejerciendo el poder, ¿no es cierto? Y de cómo está ejerciendo el poder esa legitimidad. Esa es la gran discusión. No hay que doctorizarlo todo. Ahorita todo el mundo te dice, bueno, ¿quién va ganando? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo es la segunda vuelta? No se sabe, porque falta un trecho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con el poder que puede, ¿no es cierto?, abarcar el gobierno, tiene que ver finalmente cómo el gobierno resuelve, digamos, esta crisis, ¿no es cierto?, cómo el gobierno hace los gestos que tiene que hacer, etcétera, ¿no? Claro, ahora, vamos a temas de resolución de crisis y de los gestos que me acabas de mencionar. Porque si uno ve la crisis desde fuera, ¿no?, y trata de ver el cuadro completo y dice, ok, listo, utilizando los términos del presidente, la cagada está hecha, ¿no? Digamos, los orígenes de esta crisis ya están dados, estamos seteados aquí, tenemos que resolverla. Lo que dice el presidente, y con cierto acierto, es, ok, listo, estoy más allá de cuándo empezó, que podría establecerse una crítica ahí, dice, estoy recuperando el parque termoeléctrico, estoy sumando en alquiler más generación termoeléctrica y tengo la previsión de pedirle a mis vecinos la venta de energía eléctrica. Pero inmediatamente después, y ahí vamos a los gestos, dice, y para mí que mis vecinos no me la están vendiendo porque yo les caigo mal porque ellos tienen una posición ideológica. Entonces, esto no entorpece la propia gestión de crisis inmediata que la gente espera ver del gobierno. Sí, o sea, sí. No, perdóname el paréntesis, esto más allá del gazapo, de irse a Colombia para que le digan que no, que es un golpe tremendo también. Es un golpe tremendo, digamos, y yo vuelvo a insistir con esto del manual y lo reitero cada vez que puedo, digamos. Sí, no voy a hacer todo lo contrario a lo que te dice el manual, digamos, ¿no? O sea, yo ayer pensaba y decía, ¿quién será? Yo no sé quién es el embajador de Ecuador en Colombia, digamos, pero lo lógico hubiera sido el embajador que averigüe, ¿no es cierto? Pero además cómo está constituido el orden jurídico en Colombia, digamos, ¿no? Porque ahí finalmente el 90% de la producción eléctrica es privada, pero tú tienes, ¿no es cierto?, normativa que te dice que el gobierno determinará o el Estado determinará si es que tú puedes exportar energía dependiendo de la demanda interna, digamos. Es decir, cuando estás en problemas no puedes, digamos, vender. Esta lógica finalmente de salir, ¿no es cierto?, hacer todo un viaje, ¿verdad?, pero además volver con un no y que te establezca ese no. Entonces, yo planteo y digo, eso se lo hará conscientemente o inconscientemente. Y puede ser que haya una lógica de conciencia de crear el framing de, ven, es un boicot, digamos, si el socialismo del siglo XXI, porque también es importante quién está sentado en el Palacio de Nariño, ¿no es cierto? El socialismo del siglo XXI está boicoteando mi gestión. O por último, yo me voy a bypassear finalmente al gobierno y voy a comprar directamente a los privados. Si es lo segundo, creo que es una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema colombiano, ¿no es cierto? Tampoco soy experto, pero digamos, para poder afirmar estas cosas he leído un poco, pero digamos, crear un poco ese framing. Pero más allá del tema de la crisis, vemos como mucho ralentizamiento de la reacción a la crisis. Es decir, Lazo nos podrá caer bien o mal, pero Lazo finalmente a las 72 horas estaba en Colombia pidiendo que le vendan energía, independientemente de que le hayan vendido o no. Es decir, es la reacción.
yo muchas veces creo que, y además esto tiene que ver con cómo reacciona también la población, ¿no es cierto? Estaba revisando libro del aroma del tiempo, ¿no es cierto? Este coreano alemán de Moon Chung-hal, ¿no es cierto? Cuando dice lo contemporáneo es de esta complejidad, ¿no es cierto?, de experimentar el tiempo de manera continua. Es decir, nosotros ya tenemos un problema de entender el tiempo de manera continua. Parece que finalmente, además, tú puedes ver, por ejemplo, un programa de televisión, ¿no es cierto?, cuando quieras, porque tienes una plataforma de YouTube, puedes retrocederla, puedes ver una entrevista de hace 8 años, es decir, ya no hay la conciencia de un orden cronológico del tiempo, finalmente, ¿no? A veces siento que eso pasa en Carondelet, es decir, no hay el sentido de la urgencia, no tienen por qué hacerlo, me demoro finalmente 2 semanas en ir a Colombia, más allá de que incluso, digamos, no tienes la certeza de que te vaya a vender. Es decir, la teoría te dice, ¿no es cierto?, que las primeras 24 horas, ¿no es cierto?, la reacción a una crisis es vital para solucionarla. Digamos, parece que el gobierno no lo entiende, y finalmente, si vemos las cifras, parecería que tampoco le afecta mucho. Entonces, hay algo muy complejo de entender ahí que yo tampoco tengo la respuesta, digamos. Ahora, hablemos un poco del discurso, Pedro, porque tenemos, como tú dices, ¿no? Tienes un discurso que más o menos todavía confronta con otras instituciones, con otros candidatos, con otros presidentes, incluso en el caso de Petro, en el escenario en que todavía le toca justificar qué es lo que está haciendo para sacarnos de la crisis, y sin embargo, se ve un presidente todavía muy protegido, es decir, sale a entrevistas muy medidas, muy controladas. Editadas, digamos, programadas, pregrabadas. Programadas, ¿no? Claro, en la anterior con Vicente Roas apareció con su propia secretaria de comunicación que asumió el rol de entrevistadora, algo peculiar al menos, digamos, si es que no le vamos a hacer una crítica directa, que hay para hacérsela. Pero en todo caso, no ha cambiado la forma de comunicar del gobierno, ni aún en una crisis que afecta cotidianamente a la gente, porque tú puedes decir, ok, hay una crisis, han caído las ventas, y en 3 meses dices, mira, en los últimos 90 días las ventas han caído, no lo sientes en el día a día. Lo puedes ver y dices, la situación está terrible, pero aquí te cortan la luz y te atraviesan el día, y el presidente no habla, y cuando habla en espacios controlados que básicamente le preguntan aquello que él quiere responder. No hay en ese sentido, en el sentido de poder transmitir, de poder comunicar transparentemente qué es lo que se hace, no hay una innovación en los recursos del gobierno en este momento. No, finalmente, y tampoco se compadece con la gravedad de la crisis, digamos, ¿no? Es decir, la crisis finalmente, que es este hecho que estalla, ¿verdad?, tiene 3 estadios, así lo manejamos nosotros desde ICARE. La precrisis, la crisis y la postcrisis, digamos, ¿cierto? Tú, para llegar preparado a una crisis, debes entender que hay una precrisis y establecer toda una estrategia de adelantamiento, digamos, ¿cierto? Pero además, sobre todo, las crisis estallan cuando tú crees que tienes control sobre dimensiones donde no tienes control. Tú no puedes establecer la planificación de la administración de una crisis con respecto a la planificación del tiempo. No digo del tiempo, sino de las lluvias, del clima. Ese es el término, del clima específicamente. Es decir, tú no puedes plantear, ¿no es cierto?, tus nuevos momentos, tu cadena nacional, con base parece que el tiempo o el INAMI me dice que finalmente va a haber lluvias la siguiente semana, porque hay una alta probabilidad de que te equivoques finalmente, ¿no? Entonces, este es un grave problema, ¿no es cierto?, porque no entra en el mundo de la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo podemos tener un debate de si es conveniente tener una base de manta en el Ecuador, sí o no, y eso podemos discutirlo tú y yo años, y eso no se tangibiliza. Tú y yo no podemos discutir que te están cortando 10 horas la luz, 14 horas la luz. No podemos discutir, es tangible, todo el mundo lo siente, todo el mundo lo palpa, no importa que tenga generador y que tenga internet todo el día. Salgo a la calle y no hay semáforos, digamos. Es decir, la tipología de la crisis es distinta porque es una crisis que afecta a los 18 millones de ecuatorianos, ¿no es cierto? 17 según el censo de Lazo, en todo el territorio nacional e independientemente finalmente del estrato social en el que vivas. No estoy diciendo que afecta igual, ojo, pero lo que os digo es tangible esa problemática. Si es tangible la problemática, utilizar el viejo manual de
el presidente solo sale a dar buenas noticias, hagamos que los ministros salgan a dar malas noticias. No es una buena idea en un país hiperpresidencializado por la atención mediática, porque todo el mundo sabe que aquí estalla finalmente algo, hay que regresar a ver a Carondelet. Oye, mira qué bacán este planteamiento que me haces para entrarle ya de carne al otro tema, porque es cierto que en un escenario hiperpresidencialista uno esperaría que sea el presidente quien salga a darte las soluciones de este tipo de crisis, y cuando este gran liderazgo no aparece o se esconde, la gente se siente un chance desamparada, un poco huérfana, si se puede, de liderazgo. Ahora, seguimos siendo una sociedad que vota por eso, vota por el liderazgo, no vota por el proyecto político, no vota. Y aquí viene el otro planteamiento, Pedro, y es que existen en la papeleta, porque vemos, como tú decías, no se afectan los números o no parecen afectarse catastróficamente, al menos como catastrófica es la afectación en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. O sea, no se condice la caída en los números del presidente con la caída incluso en nuestro estado de ánimo. Pero perdona que te interrumpa, solo hago paréntesis, con la encuesta del 8 y 9 de octubre, ¿no? No tengo datos, no tengo datos de ahora, ¿no? Sí, dale, sí, correcto. Pero aún así, y con la gente votando por liderazgos únicos, nos planteamos el otro escenario, y es que la gente, revisando esta papeleta de 16 nombres, diga, ok, aquí no hay ninguno que me satisfaga más que Daniel Noboa. Daniel Noboa no me gusta. Yo no voté por él porque fuera yo parte de su voto duro o de sus seguidores. Lo voté por él porque básicamente pensé o creí esto del PRO es infinito y etcétera, y voté por este señor. Pero hoy por hoy, este voto que digamos está suelto y que recayó en Daniel Noboa en la elección pasada, no encuentra otro nido, no encuentra otro lugar donde hacer piso y termina por quedarse con la opción que ya tiene, con el malo conocido, si se puede. La entrevista con Cuesta fue desastrosa, ¿no? Desastrosa en todo ámbito, en el ámbito político, en el ámbito mediático, en el ámbito comunicacional, en el ámbito de la vocería, pero Noboa dijo algo que es profundamente interesante y que yo, bueno, no sé si lo dijo conscientemente, pero creo que además es una filtración de lo que piensa en su cuarto de guerra. Él dijo, la gente no está pensando en votar por alguien más, la gente está resentida con este proyecto y está buscando una esperanza de por qué volver a creer en este proyecto. Noboa, señor Topic, Noboa le acaba de dar la receta de su campaña. Señora Luisa González, ahí está finalmente. Y es súper interesante, digamos, ese postulado. Más allá que tenga razón o no, no me importa. Pero es de las cosas más interesantes que dijo en la entrevista finalmente, ¿no? Entonces, si esa es la estrategia, ¿no es cierto? Noboa o su cuarto de guerra, esto estoy especulando, es hipotético, ¿no es cierto? Es una hipótesis. Noboa sí podría estar planteando esto de, ok, en diciembre doy un golpe de efecto, vuelve a tranquilizarse todo, ¿no es cierto? Y vuelvo finalmente a foja cero. Pero ahí hay una cifra que es la más importante, Fernando, que no tiene que ver con intención de voto, cuándo está valorado Noboa, no, que es el pesimismo. El pesimismo que yo siempre repito como lora, ¿no es cierto? Esa es una cifra que el momento en que sube es muy difícil hacerla bajar. Es muy difícil hacerla bajar, porque no depende de ti finalmente, depende ya de la dinámica social. Es decir, yo puedo decir, ok, el señor Noboa es lindo, es guapo, baila TikTok, es chévere, es bacán, voy a votar por él, ok. Pero digamos, si estoy pesimista del presente, puedo votar por alguien, ¿no es cierto? Pero mi reacción a los cambios o mi reacción al estallido social es mucho más permeable. Y de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión, 7 de cada 10 se encontraban el 8 y 9 de octubre pesimistas del presente, que es bajísimo comparado con el 2023, ¿no? Es decir, perfiles de opinión te plantea que en el 2023, en promedio, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente, ¿no? Entonces, el pesimismo es la clave para entender absolutamente todo, porque nosotros estamos discutiendo y nos embobamos con el TikTok, los videos, la campaña, la tarima, pero no hay que olvidarse que Noboa tiene que gobernar este país hasta el 24 de mayo, pues. Y hasta el 24 de mayo puede pasar un montón de cosas, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo de ello, estamos hablando de un presidente que tiene un 40% aproximadamente de buena calificación. Pedro, sobre final de gestión, por mucho que haya sido una gestión corta, sigue siendo el rival a vencer. 4207 califican como positiva su gestión.
Entonces, otra vez repito finalmente, ¿no es cierto? Es el rival a vencer, sí, ¿por quién? Y ahí no necesariamente juegan solo los candidatos, sino que ahí viene finalmente conectando con el contexto político que es tan importante que nos estamos olvidando finalmente, ¿no es cierto? Es decir, como repito, no hay que electoralizarlo todo siempre. El 2024, el 2025, en sus primeros meses, ¿no es cierto?, nos va a obligar a renovar parcialmente la Corte Constitucional, a elegir fiscal general. Es decir, eso también se juega aquí. ¿Y por qué se juega si eso no es voto popular? Porque el momento en que un gobierno se va de picada, ya deja de ser, o se le achica el espacio que tiene en la mesa del banquete, digamos, si podemos decir así, ¿no? Pero en política los espacios no se quedan vacíos, alguien los llena. Ahí la pregunta es, ¿quién lo va a llenar? Entonces, estas cifras que vemos ahora, en mi criterio, están muy anticipadas para saber lo que puede pasar en febrero en el proceso eleccionario, pero nos están diciendo que un gobierno que, a pesar de que tiene una gestión positiva de gestión de 42%, ¿verdad? Incluso que ha crecido en comparación con julio, de acuerdo a esta misma encuesta, ¿verdad? Sigue teniendo unos números rojos de negativa. No es lo mismo que el 22 de enero como estamos viendo en la lámina. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa con su relación con las otras funciones del Estado? El candidato a la fiscalía que pondrá el gobierno, porque no hay que ser inocentes, ¿tendrá el mismo favor o los otros rivales? Esa es la discusión. No olvidemos un rato de lo electoral, digamos, porque ese es el verdadero proceso, ¿no? Porque el 5 de febrero, ¿no es cierto?, va a llegar, ¿no es cierto?, pero va a haber un proceso anterior. Ese es lo más importante de mi criterio. Oye, y estará determinado por la parte, digamos, la ausencia o participación de Topic determina cuestiones de aquí para adelante. Es decir, he leído todo tipo de teorías, ¿no? Que por un lado, si no está Topic, ese voto favorecería a Luisa o se dispersaría de tal manera en que Noboa no crezca y Luisa le saque distancia. ¿Estamos en un punto para prever ese tipo de cosas, Pedro, aún? No, yo realmente no. Lo leo porque me gusta leer esas cosas, pero francamente no le doy mucha verosimilitud. Yo creo que no. Yo creo que la discusión finalmente está en lo que te estoy diciendo, digamos. Es decir, ¿cómo van a fallar los jueces del Tribunal Contencioso Electoral frente a un gobierno desgastado? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué peso tiene Topic? ¿Qué te propone? ¿No? Pero si ya queremos hablar de lo electoral, yo creo que Topic, eso es importantísimo, obviamente, pero siempre a mí la cifra que me ronda la cabeza y que digo, no sé a dónde va a parar, es el 16% que sacó Zurita en la primera vuelta del 2023. ¿A dónde va a ir eso? Ese 16% ¿a dónde va a ir? No es un 16% de Zurita, no es un 16% de Villavicencio, es un 16% del funeral, digamos, de la muerte, del magnicidio, de la tragedia. ¿A dónde va a ir ese 16%? ¿No? Es decir, ¿funcionará esta lógica de Noboa de llegar y con codazos abrirse campo del anticorreísmo? ¿Funcionará o no? Ese 16% es clave. No sabemos a dónde va a ir. Claro. Y si a eso le añades un alrededor de 10% que pues, quedaría flotante si Topic no participa, pues todavía hay una muy alta porción electoral, más allá de los indecisos y de los blancos y de los nulos. Totalmente. Que no te permite hacer una predicción muy amplia. Oye, hablemos un poco de cómo quiere el presidente vender empatía. Porque yo creo que ahí el presidente nos reveló en la entrevista con Cuesta buena parte de la raíz de nuestros problemas. Nos decía, vinieron los técnicos poco empáticos a decirme que cortemos 4 horas y 14 horas al día. Y como yo soy un hombre empático, entonces no le hice caso a los técnicos y ahora tenemos 4 cortes con 14 horas al día de corte. Pero él lo que trata de vender en toda esta explicación es que él es sumamente empático con el pueblo ecuatoriano, aun si esa empatía podría leerse como irresponsabilidad técnica en algún punto. ¿Cómo se puede llevar adelante esta crisis, más allá de que el presidente quiere parecer cercano y empático, cuando desde su propia voz se escucha que existe algún tipo de roce con las personas que le llevan información técnica? Me acuerdo que Rafael incluso le dice, pero ganaron los técnicos, como si esto fuera un enfrentamiento entre técnicos y políticos, ¿no? Y me llamó la atención porque me parece, ahí está el germen de todo este desastre, o al menos desde las últimas 2 semanas, desde ese anuncio.
con esa respuesta, si en este país habría seguridad jurídica, la fiscalía dejaría de perseguir a Andrea Robo. Es decir, pero es que, o sea, a las pruebas me remito, ¿no es cierto? Quien finalmente le enjuició a la señora está admitiendo que él no hace caso a los técnicos, digamos, ¿no? Es decir, es como, no, es que esa entrevista fue fuera de lo que yo te planteé, que me parece que es fundamental. O sea, yo la veía con esta lógica de la incredulidad profunda, digamos, ¿no? Es decir, de no entender cómo está sucediendo esto, digamos, no lo entiendo. Es decir, un presidente queriendo parecer empático, lo entiendo, pero diciendo además y admitiendo que no hace caso finalmente a los técnicos. Entonces, ¿a quién hace caso? O sea, su instinto, digamos. Y claro, su instinto hace que una semana antes él diga que se van a reducir los cortes y en efecto no se reduzcan, digamos. Claro, ¿no? Y que vengan los técnicos y le digan, oiga, presidente, existe una alta probabilidad de que no llueva, de que tengamos realmente un problema y tenemos que empezar a cortar, y él te dice, ¿quién quita que sí llueva? ¿No? Exactamente. Exactamente. Pero además, digamos, más allá de todo esto, o sea, a mí lo que me asombra es quizás, no sé si es el poco entendimiento político o quizás yo no estoy entendiendo nada, esta lógica de decir, no importa, es decir, yo puedo salir en cadena nacional, decir lo que voy a decir, ¿no es cierto?, que no suceda y no pasa absolutamente nada. Porque finalmente, claro, estamos ya, y en los últimos años, el Ecuador es de este escenario de impunidad profunda, de impunidad social, no de impunidad jurídica, ni siquiera quiero hablar de eso. Pero no nos olvidemos, el secretario de Comunicación del presidente Daniel Noboa en prime time dijo que abrieron las puertas de Mazar. O sea, mintió. Y es un señor que se pasea libre por el mundo. No digo que le procesen judicialmente, pero que alguien por lo menos le diga, debería darle un poco de vergüenza haber metido en prime time. No importa, digamos. Entonces ahí mi reflexión, que es lo que alguna vez te he repetido también, es que quizás ahora la verdad no importa mucho, digamos, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo en códigos políticos, ¿no? Quizás finalmente, quizás no es tan importante la verdad. Quizás está bien o te tolero finalmente que me mientas, o haz lo que te dé la gana, pero resuélveme, digamos, este proceso, ¿no? Entonces, hay otras cifras, por ejemplo, que te publica Perfiles de Opinión, que también te llaman muchísimo la atención, que es, obviamente, hay un 62%, no, esa no es la cifra que quiero, hay un 59.14%, ¿no es cierto? No, aquí la tengo yo. Ya, ok, no está en el... No sé si está ahí, pero hay un 59% que te dice, ¿no es cierto?, el gobierno ha manejado mal esta crisis, pero hay un 40% que te dice que lo ha manejado bien. ¿Qué? O sea, no entiendo. ¿No tienes luz en tu casa? Y a ellos le habla el presidente cuando dice, ¿y qué más van a ofrecer los otros candidatos sino lo que yo ya estoy haciendo? Es que yo no me atrevo a conectar lo que el presidente dice en una entrevista con el ánimo social con respecto a eso. No me atrevo a conectar. Porque no logro tener ese puente, porque no tengo la evidencia científica de esa es la razón de por qué finalmente la gente se siente así. Porque, otra vez, esta encuesta es del 8 y 9 de octubre, la entrevista fue el anterior fin de semana. Entonces, no hay relación, digamos, ¿no? Es decir, aquí puramente hay 4 de cada 10 personas, ecuatorianos y ecuatorianas, que dicen la crisis energética no está tan mal manejada. Claro, no lo sé. Claro. Y el culpable al que hay que señalar nunca es el gobierno de turno, sino que viene atrás. No, y eso también es un conflicto en esta encuesta. No en esta encuesta, digamos, en la percepción, digamos, la encuesta está muy bien hecha. Porque cuando la encuesta dice cuál es el responsable o qué pasó finalmente en la crisis energética, 62.33% te dicen que esta era previsible y que es culpa del gobierno. Un 35% te dice que es sequía, que esto no es responsabilidad del gobierno, y un 15% te dice boicot, ¿no? Entonces, ¿tienes algún tipo de relación entre el 35%, esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer, ese 35% que dice que es por la sequía, y un 38% que te dice que está bien manejada la crisis energética, ¿no? Entonces, y de ahí volvemos al manejo de la administración de la crisis. A mí mi gran observación al manejo de la crisis del gobierno es su falta de constancia. Yo creo que el momento en que ellos quisieron crear el framing de que esto es una crisis climática, le dieron la vocería a la ministra Manzano, le dieron la presidencia del COE, eso debió haber manejado todo. De repente irrumpió el ministro de Energía y volvió a convertir a esta crisis de una crisis ambiental a una crisis energética, ¿no? Dio la rueda de prensa, habló del tema, ¿no? Entonces, dejan de ser constantes. ¿Y por qué dejan de ser constantes? Porque se acuerdan que están en el proceso eleccionario. Entonces dicen, no, es que si solo hablamos del clima, no tenemos cómo echar la culpa a los otros gobiernos. Claro. Entonces, incluso
incluso Rafael Cuesta le dijo, es una crisis hídrica, y él le responde, no, es una crisis de mantenimiento, lo cual refrenda el criterio de varios otros políticos que decían, oiga, llegue y mantenga esto, usted dijo que podía hacerlo en 9 meses. Pero este bamboleo entre criterios presentados a la ciudadanía también te hace ver que al menos en materia de discurso no tienen algo sólido. Más que en materia de discurso, en estrategia para enfrentar la crisis, digamos. El mandato número 1 de la crisis es construir una estrategia, y esa estrategia no es conveniente irla cambiando cada rato, ¿no? Si puedes matizarla de acuerdo al contexto, sí, pero mantén por lo menos el concepto de la crisis, ¿no es cierto? Y siempre una crisis tiene un concepto, y ese concepto es, qué sé yo, la crisis es de origen climático. Entonces, todo apunta allá. Hablemos de la crisis climática. Hay intersticios de la crisis, y eso es lo que nosotros estamos tratando en nuestro nuevo libro. Déjame hacer una cuñita, que lo vamos a lanzar en noviembre, a finales de noviembre. No sé si me escuchas. Yo ya no te escucho. Hola, hola, hola. Ya, lanzo la cuña. Ya que silenciaron al entrevistador, lanzo la cuña. A finales de noviembre vamos a lanzar nuestro libro, ¿no es cierto?, que es Cuentos de Crisiología, que son 5 crisis que nosotros hemos administrado, y ahí finalmente, ¿no es cierto?, hablamos de que las crisis tienen intersticios, es decir, que tienen pequeños huecos, ¿no es cierto?, en donde la narrativa oficial puede caerse por estos pequeños huecos, finalmente, ¿no es cierto? Esos huecos son los que no tienes que dejar cuando administras una crisis desde el poder, ¿no? Entonces, no debes dejar estos pequeños resquicios de, es una crisis climática, Colombia está viviendo una crisis climática y no tienen apagones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero el momento en que empiezas a cambiar de timón, digamos, y de camino, la crisis se te derrumba todo. Pero estamos corriendo contra la eléctrica de Quito y contra CENEL, creo que a las 2 de la tarde pierde la luz, así que yo, con dolor, hermano, te cuento una cosa. No sabíamos que íbamos a tener este problema de coordinación, y yo tan entusiasmado de conversar contigo. Ayer me he quedado en la madrugada haciendo un corte de la entrevista. Mi idea era poder ir analizándola paso a paso contigo, y lamentablemente pues ya el tiempo nos juega en contra, brother. Pero te mando un gigante abrazo. Espero la invitación, por supuesto, para la presentación del libro. Ya está, te la mandé a tu WhatsApp. Ok. Te esperamos aquí en Quito. Estaremos por ahí, hermano. Te mando un gigante abrazo. Ojalá podamos conversar pronto en las próximas semanas, ya un poco más regularizados en horario. Seguro que sí. Te mando un abrazo. Gracias por la invitación. Te mando un inmenso abrazo, Pedro.